Una vez más, amados, una vez más, el mejor comentario de la Biblia es la propia Biblia. El mejor comentario. Y para entender, amados, una vez más, para entender la Biblia, no tenemos que ver absolutamente todas las cosas en su contexto, todas. Un contexto no es un versículo y los versículos que están al contorno. No es el contexto no solamente es un versículo y lo que el capítulo está hablando, no. El contexto es el versículo, el capítulo, el libro y luego toda la Biblia. Todo el Nuevo Testamento y luego todo el Antiguo Testamento. Cuando tú haces eso, estudias responsablemente la Biblia, no vas a sacar herejías, vas a interpretar correctamente la Biblia, vas a entender, no vas a ver contradicciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, vas a entender cabalmente la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esto es para que puedas saber cómo se estudia la Biblia correctamente. Y el Apocalipsis, amados, no es la excepción. Para entender el Apocalipsis, tienes que entender Génesis, tienes que entender el capítulo 5, tienes que entender Esther. Si no entiendes Esther, no entiendes el capítulo 5 de Apocalipsis. Si entiendes Esther, vas a Esther, luego te vas a Génesis, y luego empiezas el capítulo 5, lees el capítulo 5, te vas al Génesis, luego te vas a unos cuantos pasajes del Pentateuco. El Pentateuco es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Luego te brincas al libro de Esther, lees toda la historia de Esther, cómo fue la cosa. Después de eso, brincas otra vez al capítulo 5, vuelves al capítulo 5 y dices, wow, así había sido. Esto es lo que quiere decir el capítulo 5 del Apocalipsis. No vamos a ver el capítulo 5 del Apocalipsis, pero es un ejemplo. Y es lo que estoy diciendo. Y dices, wow, el capítulo 5, el librito, el pergamino. A esto se refiere el pergamino. Con los sellos, los 7 sellos, ¿recuerdan? Del Apocalipsis. Estos son los sellos. Estos son los ancianos. Por eso estaban los ancianos ahí. Por eso Juan estaba llorando, porque no había uno digno de abrir el pergamino, y estaba llorando a mares. Y el ángel le dijo, no llores, ¿no? Por eso dijo. Pero para entender todo el libro, usted después de terminar el servicio va a leer el capítulo 5 de Apocalipsis, y la verdad que está en chino, así nomás, leyendo el capítulo 5, que es bien cortito, se va a quedar cuadrado así. ¿Me entiende? Pero cuando se va a Génesis, a varias porciones bíblicas del Pentateuco, luego se va todo el libro de Esther, y luego va a otras porciones de la Biblia más, va y ve lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario en los evangelios, luego va al libro de Romanos, y finalmente vuelve al capítulo 5 y dice, qué hermoso, bendito sea el Señor. Y se dibuja una sonrisa en tu rostro, de oreja a oreja, porque has entendido el capítulo 5 de Apocalipsis, que se ve chino, y se ve chino porque justamente solamente se quiere entender así, así a la simple lectura. ¿Estamos? ¿Amén? Se quedaron como bien serios. Seguiremos hablando de comida. Y vamos a ver el libro el capítulo 3, versículo 14, el mensaje a la Odisea. ¿Son cuántas iglesias? Son 7. Son siete iglesias, y son 7 cartas que Dios mandó a través de sus ángeles a las iglesias. Y para entender ellas, hermanos, para entender cabalmente, vamos a tomar el ejemplo de la Odisea. Y para entender la Odisea, vamos a tomar con pinzas
todo lo que es ese mensaje, y al final del servicio nos vamos a gozar en el Señor porque hemos entendido finalmente esta porción bíblica. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ver. Bendito sea el Señor, que Dios nos dé entendimiento, que Dios nos dé sabiduría. Si Dios abra su corazón en este momento, porque Dios puede hablar y puede revelar palabra profética, póngase de pie y diga, pastor, palabra profética de Dios, revelación de la palabra, interpretación de la palabra, estoy recibiendo, es bienvenido. Amén. Lo vamos a, escuchamos, confrontamos con la palabra y alabamos a Dios por él. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, ¿quién escribe? He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Le dice a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras. Y este pasaje pues es conocido por propios y extraños, pero no tienen ni idea lo que significa. Hoy día vamos a saber. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable. Fíjese lo que Dios le está diciendo: miserable, pobre. ¿Piensas que eres rico? Eres pobre. Piensas que eres miserable, eres un desventurado, eres ciego y... Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y os reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta también. Este otro versículo es famosísimo, ¿sí o no? Pero la mayoría de los cristianos no sabemos lo que significa. Yo la primera vez que leí, dije, a ver, y no entendí. Y les quiero decir una cosa: por 10 años no entendí este versículo. Por 10 años no entendí este versículo. ¿Por qué? Porque lo leía y quería entender del simple versículo. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice, ¿cómo? Parece un trabalenguas. A ver, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué dice eso? Cenaré con él, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Amados, cuando Dios escribe esta carta, lo hace con claro conocimiento de la iglesia que estaba en la Odisea. Amados, Dios escribe estas cartas a diferentes iglesias. Ya dijimos, son 7 iglesias. Le escribe a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Y le escribe a la iglesia de Éfeso. Éfeso estaba acá. Y el correo en ese entonces, el correo iba así, por decirlo así, ¿me entiende? Iba así. Entonces, el correo, hermanos, en ese entonces, iba primeramente ¿a dónde? A Éfeso, capítulo 2. A la iglesia de Éfeso, y luego pasaba por Esmirna, y luego pasaba por Pérgamo, y luego pasaba por Tiatira, y luego pasaba por Sardes, y luego pasaba por Filadelfia, para luego pasar por la Odisea. Ese es el orden. No está nomás ahí el mensaje a las iglesias, no. El correo en ese entonces, porque sí había correo, para que sepan, no UPS, pero había correo, iba en orden. Y Dios es un Dios de orden. En ese trayecto, hermanos, estaba esta iglesia, la iglesia de la Odisea, hermanos. En ese trayecto estaba la iglesia de la Odisea.
Entonces Dios escribe, y cuando Dios escribe y habla a su pueblo, déjame decirte que Él te habla sabiendo tu necesidad. Él no desconoce tu necesidad. No creas que no está viendo tus lágrimas, no creas que Dios no está viendo tu angustia, no creas que Dios no está viendo tus inquietudes, no creas que Dios está indiferente a lo que estás pasando. No, Dios sabe absolutamente todo de ti. ¿Qué dice la palabra? Que Él conoce hasta nuestros pensamientos, y también Él ha contado nuestros, ¿no? Entonces Él conoce. Cuando Él te habla es porque Él te conoce, querido. Y Él conocía muy bien a todas las iglesias, y por eso les habla. Al pescador les habló con pescados, al agricultor les habló con el trigo, al otro le habló ¿no? ¿Por qué hizo así Dios? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal, no es un Dios del montón. Dios trata personalmente con cada uno de nosotros. Y Dios te va a dar un mensaje especialmente para ti, porque sabe cómo estás viviendo y lo que estás viviendo. Y sabe lo que necesitas. Sabe lo que necesitas. Ya Pablo se había referido a estos hermanos. Ya Pablo les escribió a los de la Odisea. Usted puede encontrar cartas cuando Pablo escribió a los colosenses. Algo más que antes de irnos en materia, antes de entrar en materia, quería comentarles otro ejemplo váyanse al capítulo 4. Capítulo 4, porque me está inquietando mostrarles el otro ejemplo. ¿Para qué? Porque es importante que entiendan cómo debemos leer no solamente el Apocalipsis, amados, cómo tenemos que leer la Biblia. A ver, ¿quiénes eran los laodicenses? ¿Dónde estaban? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué hacían? No, Conchita era mexicana. Sí, pero vivía, ¿dónde? En McAllen. ¿A qué se dedica? Tiene un pelo, qué pelo más lindo, hermoso, largo, está un poco más de la vista. Ella tiene tantos hermanos. Es un Dios personal. Y Dios habla de esa manera, y para poder entender nosotros, tenemos que saber todo eso. Para poder entender bien a Conchita, ¿qué tenemos que hacer? Ver toda su historia, ¿no? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo luchó en la vida? ¿Por qué tiene ese carácter fuerte, tal vez? ¿Por qué? Porque le tocó luchar en la vida, ser una luchona de esas. Ya vas entendiendo. Amados, de la misma manera tienes que acercarte a la palabra de Dios. Para entender la palabra tienes que ver de todos los ángulos habidos y por haber. ¿Ves Romanos? ¿Dónde estaba esa iglesia a los romanos? La carta a los romanos, ¿no? ¿Dónde estaba esa iglesia? ¿Qué tipo de iglesia era? Pablo, ¿dónde estaba cuando les escribió a los romanos? ¿Quiénes eran? ¿Cómo eran? Tienes que desmenuzar para poder llegar a entender cabalmente. Y este es el otro ejemplo que te quiero dar para después continuar con la iglesia de la Odisea. Este ejemplo es para que veas que necesitamos tomar nuestro tiempo, tienes que tomarte el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, capítulo 4:1 de Apocalipsis, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Todos esos colores, y el jaspe, la cornalina, la esmeralda, tienen un significado. Necesitas tomar tu tiempo para... por eso menciona el Señor. Versículo 4. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24
ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes. ¿Cómo? 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era ¿qué? Semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía un rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y con eso dices, wow, ¿qué es esto? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, si tú lees, y empiezas a decir, si quieres interpretar la Biblia así nomás con la simple lectura, vas a decir, pues tal vez el que tiene el rostro como de hombre puede ser Trump. Y el de águila puede ser Putin. Y el otro Rasputín. ¿No? Entonces, pues empiezas a hacer fábulas, en algunas iglesias, empiezan a interpretar, no, que tal vez son ovnis, son estos, son el otro, es fulano, es mengano, es sultano. Miles de interpretaciones. ¿Qué dijimos al empezar? La mejor interpretación de la Biblia es la propia Biblia. No vamos a ver ahora el capítulo 4, sí lo vamos a ver, y sí vamos a ver después el capítulo 5, que es el más precioso, que a mí me fascina, así, me fascina el capítulo 5, porque es la historia del mundo. ¿Qué pasó en el mundo? Empieza por el principio, comienza, muestra el capítulo 5, muestra el inicio y muestra el final de este mundo, el capítulo 5. ¡Precioso! Para entender el capítulo 4 y entender estos 4 seres vivientes, que uno tenía como cara de león y el otro como cara de hombre y el otro para entender, tenemos que irnos al libro de Números. ¿Qué le parece? Números. Entonces vamos al libro de Números y entendemos quiénes eran ellos. Entonces, de esa manera vamos avanzando en una interpretación correcta, clara, y vamos entendiendo lo que Dios dice en su palabra. ¿Amén? ¿Estamos claros? Sí, ¿verdad? Claro, no lo estamos tocando exactamente ahorita, pero les estoy diciendo para que vean la importancia suprema, queridos, de poder leer toda la Biblia, estudiar toda la Biblia y no a la ligera, ¿no? Abres la Biblia y dice, Señor, dame una palabra tuya, Señor, háblame. Donde abra, eso ahí va a significar que tú me estás hablando. Abre la Biblia cristiano, ve y dice, ve y mata, o haz tú lo mismo, algo así, ¿no? Entonces tú dices, no, Dios no te está hablando de eso. No es así con Dios, ¿no? Entonces tenemos que tomar la Biblia en serio, ¿ok? ¿Dónde estaba la iglesia de la Odisea? Primeramente estaba en medio de otras 2 ciudades. Al norte, vamos a poner acá, esta era la Odisea, aquí en el valle. Allá San Antonio, el norte está San Antonio, ¿correcto? ¿Estamos bien? Pues al norte de la Odisea estaba Hierápolis, una ciudad que también es mencionada en la Biblia. Y al sur estaba Colosas. Pablo a los colosenses. Pablo les había escrito a los colosenses y también les había hablado de la iglesia de la Odisea, porque él menciona a un líder de la Odisea. Entonces, ¿dónde estaba la Odisea? Al medio de estas 2 ciudades. ¿Por qué es importante saber su ubicación? Para poder entender qué Dios les estaba diciendo a ellos. ¿Por qué les estaba diciendo, crees que eres rico? Límpiate con colirio los ojos. ¿Por qué él estaba diciendo eso? ¿Qué significaba que les decía, oye, están desnudos? ¿No? Yo les aconsejo que se compren vestiduras blancas. Hermanos, cada cosa que Dios te dice, lo dice por una razón. Sepan que la Odisea era
era una ciudad, era una provincia del Imperio Romano, que era una provincia, pero era la provincia más rica de ese entonces, hermanos. Eran tan ricos ellos que se vanagloriaban de su riqueza. Por eso cuando Dios dice, ¿tú piensas que eres rico? No, nomás le está diciendo, sí eran ricos, hermanos. Y dice la historia que eran tan ricos que una vez hubo un terremoto en ese entonces, que toda la Odisea, ¡pum!, se vino para abajo. ¿Qué hicieron? El Imperio Romano le dijo al gobernador de la provincia de la Odisea, no se preocupen, les vamos a mandar fondos para que se construyan. El gobernador le dijo, no nos manden nada, nosotros podemos. Así de ricos eran. O sea, no nos manden ayuda, nosotros tenemos, nosotros reconstruimos. Amados, todas las provincias del Imperio Romano estaban hechas con ladrillo. Y estaban forradas con los templos del emperador, las paredes, todo eso con mármol. ¿Saben qué? La Odisea no tenía ladrillo, era purito mármol. Purito mármol. Así de ricos eran, hermanos. Entonces, al saber eso, ya entiendes. La iglesia de la Odisea estaba ahí. Los miembros de esa iglesia eran lanudos. Eran lanudos. Y lanudos de lana, de feria, pero lanudos también, porque valga la anotación, porque en la Odisea, hermanos, en ese entonces, los laodicenses criaban ovejas, unas ovejas tan especiales de lana negra, dice que casi azul. Y ellos se dedicaban a los textiles. Hacían su ropa, dice, con unas túnicas negras casi azul, pero impresionante, que dice que en todo el mundo no se encontraba una lana de ese color. Entonces, los laodicenses se paseaban por las calles con sus textiles, con sus túnicas negras hermosas que costaban pues la lana de esas ovejas tremendas. ¿Y qué leímos? Dice, tú estás desnudo. Tú que te crees con ese trajecito negro así, pero wow, que cuesta una feria, estás desnudo, uno. ¿Y sabes qué? Yo te aconsejo que te deshagas de esa túnica negra que cuesta $10,000, que cuesta el ojo de la cara, y compres vestiduras blancas. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, sabiendo el contexto, sabiendo eso de la ciudad, dices, por eso Dios le está diciendo. Aparte de los textiles que comerciaban, la Odisea era un centro financiero increíble. Era el centro financiero de ese entonces. Imagínense New York con la bolsa de valores, Wall Street. Ahí los judíos, los romanos, ahí intercambiaban dinero, era una zona comercial y bancaria increíble de la época. Aparte de eso, aparte de las ovejas, ya saben, ¿no? Les dice de las vestiduras blancas por las ovejas. Les dice que están pobres, ciegos, pobres y desnudos, miserables. ¿Por qué? Porque eran riquísimos, ¿no es cierto? Pero también dice, yo te aconsejo que limpies tus ojos con colirio. ¿Saben por qué? Porque en ese entonces también la Odisea, ellos inventaron un líquido para limpiar los ojos. Pues, la industria farmacéutica también tiene se puede decir, no ahí, pero estaba viento en popa en la Odisea y ellos vendían, comercializaban ese líquido que ellos habían inventado. ¿Qué era para qué? Para limpiarse los ojos. Para limpiar los ojos, para sanar los ojos. ¿Qué les dice Dios sabiendo eso? ¿Eres qué? ¿Estás? Ciego. Yo te aconsejo, ¿qué cosa? Que limpies tus ojos con colirio para que veas.
¿Sabes qué? Tu ropa, tu textil no te sirve para nada. Tus gotas que has inventado no te sirven para nada. Tu lana no te sirve para nada, le está diciendo Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú sabes todo eso y lees el mensaje a la Odisea y dices, por eso les está diciendo de esta manera. Vamos a volver a leer. Yo conozco tus obras, no el 15, porque ahorita vamos a ir al 15. 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo. Y no sabes que tú eres un ¿qué? Miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se te descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos, versículo 18, ¿para qué? Ahora no es más asimilable la palabra de Dios. Dices, ¿verdad? Vámonos acá. Ahora, estos versículos que tanto hemos escuchado y nunca hemos entendido por qué dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío. ¿Qué dice Dios? Ojalá fueses. A ver, ¿cuál es la interpretación occidental? ¿Cuál es la interpretación de la iglesia de hoy de este versículo? Cuando dice, ojalá fueses frío o caliente. ¿Quiénes serían los fríos para nosotros? Los inconversos, ¿no? Eso siempre se ha dicho. He escuchado a pastores también predicar así y todo eso, pero sin una interpretación correcta de la Biblia, ¿no? Sin una interpretación. Se dice, los fríos son los que no tienen a Cristo. Los calientes son los que, aleluya, gloria a Dios, llenos del Espíritu Santo. ¿Y los tibios? ¿Quiénes son? Entonces, ahora, eso es uno. Primera pregunta. Si usted sabe la respuesta, levante la mano y diga. Y la otra, cuando dice, pero por cuanto eres tibio y no frío, dice, ojalá fueses frío o caliente. Entonces, Dios prefiere, dice, ojalá fueses lleno de Dios, ojalá fueses inconverso. ¿Dios dirá eso acaso? Porque ya dijimos previamente que los fríos serían los inconversos, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra? Ojalá fueses frío o caliente, porque si eres tibio te vomitaré. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Verdad que no se entiende? Y tú dices, hijo, no se entiende la palabra. No se entiende porque no nos detenemos a estudiar. Ahora también, hermanos, no les estoy diciendo, no están estudiando, no. Para eso Dios pone pastores, para eso Dios pone profesores de escuela dominical, pero sobre todo pastores, hermanos. ¿Para qué? Para que todos los días los pastores nos tomemos la molestia de leer la palabra, estudiar la palabra, escudriñar la palabra en todo su contexto y luego enseñar al pueblo la interpretación correcta de su santa palabra. Para eso Dios ha puesto. Por eso dice, no pongas a ningún neófito. No nomás sí, yo me aviento. No es de aventarse. Para eso, hermanos. No, es que no se sienta mal de que, yo no estoy. Para eso está tu pastor. Pero, para eso está que tú tienes que venir los miércoles y para aprender lo que el pastor ha estado alimentándose y estudiando, escudriñando, para darte de comer de una manera sencilla. ¿Cuántos dicen amén? Pero, por ejemplo, los bendecidos son ustedes. Los que no han venido van a seguir pensando que frío es el inconverso y caliente es el cristiano. Y si le preguntas, ¿Dios prefiere a los inconversos? ¿Prefiere que no tengas a Cristo? Ojalá fueses frío o caliente. Ya no tiene una respuesta, ¿no? Entonces, amados, por eso es importante venir ¿a dónde? A la casa de Dios. Pero por cuanto eres
tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa eso? Sencillo, nuevamente, otra vez, y no me estoy haciendo al sabio. Sencillo es porque ya he ido a la palabra, he escudriñado, he visto la historia, he visto la Odisea, he visto geográficamente dónde estaba, ya todo eso, y ahora lo planteo para ustedes. ¿Ok? Por eso es sencillo, no por otra cosa, no porque, wow, el pastor sí sabe, el pastor inteligente, el pastor con coeficiente intelectual. No, simplemente me he sentado a estudiar seriamente la palabra. ¿Para qué? Para darles correctamente la interpretación, cosa que otros pastores tampoco lo hacen. Estamos llamados a hacer eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que la Odisea está aquí, Colosas está en el norte y Hierápolis está en el sur. ¿Qué pasaba con Colosas? Colosas, donde están los colosenses, estaba ubicada en una zona termal. ¿Alguien conoce zonas termales en México? ¿No es cierto que de las montañas y de la tierra salen aguas calientes y todo eso, y hay baños termales? La gente en ese entonces dice que iba a los baños. Hasta el día de hoy, he investigado, hasta el día de hoy tú vas a Colosas y te echas un baño de agua termal y es saludable, es de todo, caliente. Entras ahí y luego vas al agua fría y sales, pero como que rejuvenecido. Hasta ahora hay eso, ¿no? Los baños termales que están brotando de la tierra, ¿verdad? Está brotando. Entonces los de la Odisea dijeron, oye, eso de estar yendo hasta Colosas para tener agua caliente, nosotros que tenemos lana, ¿qué hacemos? No, ¿sabes qué? Nos vamos a construir un acueducto. Hasta el día de hoy todavía hay las ruinas de los acueductos de cerámica que hicieron de tal manera, hermanos, que construyeron acueducto desde Colosas hasta la Odisea, y el agua caliente llegaba de ahí hasta la Odisea. ¿Qué hacían los laodicenses? Agarraban el agua y dice que se bañaban con ella, pero también tomaban el agua, porque para ellos tomar agua caliente era purificarse, sanaba enfermedades, tenía minerales, todas esas cosas ellos pensaban y tomaban el agua caliente. Eso es de Colosas. Te vas, miras para el sur, Colosas está allá, ¿no? Miras para el sur, Hierápolis era diferente hasta el día de hoy. Hierápolis era una provincia, era una ciudad donde estaba en las colinas de una montaña de pura nieve. El agua que caía bajaba de ahí era pero congelada. ¿Qué hacen los de la Odisea? Acueductos para tener ¿qué? Agua completamente fría. Entonces tenía acueducto de Colosas de agua caliente y acueducto de Hierápolis, agua totalmente fría, queridos. Y tomaban el agua fría y qué refrescante, ¿no? Agua fría, qué refrescante. Pero ¿qué pasaba con los laodicenses? Cuando agarraban el agua y tomaban, y no estaba caliente, estaba tibia, dice que ellos hasta se metían el dedo a la boca para vomitar. Entonces Dios sabía lo que les estaba diciendo, por eso habló a Pedro, le habló de pescados. Al otro le habló de agricultura, al otro le habló de impuestos, porque les hablaba en su ¿qué? Siempre Dios te va a hablar en tu idioma, siempre Dios te va a hablar en tu lenguaje. Por eso que la Biblia puede alcanzar a doctos, a intelectuales, a aquellos que tienen doctorados y que son unos genios, pero también puede alcanzar fácilmente a aquel que no sabe leerla, no sabe siquiera leer, no sabe siquiera escribir. Porque la palabra de Dios es el único libro escrito para todos. Vaya a mi oficina, le invito. Le doy un libro en español
A mi esposa le di ese libro en español, leyó el título y me dijo, traducime. Y el título está en español. Con eso te digo todo. En español está. Pero este libro, queridos, este precioso libro, la palabra de Dios, está escrito para absolutamente todos. Porque Dios conoce a cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. No, para que no te agüites de no entiendo, o esto, o el otro, sino Dios te da conforme lo que necesitas. Agarraban el agua, repito, era tibia y la escupía. Con ese contexto, Dios que dice a la iglesia de la Odisea, prefiero que seas agua caliente o agua fría, porque si eres tibia, ¿recuerdan que a ustedes de la Odisea no les gusta el agua tibia? ¿Verdad que lo vomitan? Así los voy a vomitar porque no me gusta. Se creen ricos, se creen bien vestidos, se creen que miran bien, pero están desnudos, están ciegos, están pobres. Los voy a vomitar. Por eso, no porque están tibios. ¿Cuántos han entendido? ¿Verdad? Ahora dices, por esa razón, Dios dice, otra vez vamos a leer, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras. Mire, yo que compres oro, porque ¿qué les dije? Que era un lugar de compra y venta increíble, hermanos. Dice, no, a que tienes que comprar es a mí. No vayas a comprar bonos de Wall Street. Compra de mí, le dice Dios. ¿Sabes qué? Ve, busca de mí, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿No? Ven a mí, dice, ¿qué está haciendo a comprar esto y comprar el otro? Y vestiduras blancas para vestirte, ahí están los textiles negros. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Voy a terminar con esto porque ya son las 12, ya son 8 y 12. En ese entonces, yo me acercaba a la hermana Conchita y si partíamos el pan en ese entonces, el pan, la comida, si nos agarramos el pan, y yo le daba mi porción a la hermana, y la hermana me daba la porción de ese pan, que era uno solo, y comíamos, el significado era que hermana Conchita y yo éramos uno solo. Ya no solamente éramos amigos, ya éramos como hermanos de sangre. Y cenaré con él y él conmigo. Voy a partir, dice, yo estoy tocando la puerta. Si tú abres, yo cenaré con él y él conmigo. Pero dice, vamos a ser uno. Dios te está tocando la puerta de tu corazón y dice, quiero ser uno contigo. Quiero ser uno contigo. Abre la puerta de tu corazón. Ese es el significado. Ser uno con el Señor. Y eso es lo que Dios quiere contigo y con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor amado, tú eres un Dios que nos conoce nuestros corazones, conoce nuestras inquietudes, nuestros sufrimientos, nuestras frustraciones, conoces todo, Señor. Qué hermoso tener un Dios que nos comprende, Señor. Un Dios que nos habla de acuerdo a nuestra necesidad. Gracias por tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos la comida, las manos que han preparado. Bendigo el nombre de Jesús a tu iglesia. En tu precioso nombre, mi Cristo amado. Amén.